hablar después de Sandra y del bozarrón de Leo es como que te den la 10 después que se retira Maradona y que te manden a un fonoaudiólogo. Yo no puedo hablar después de Leo. Yo lo voy a llevar porque en cuanto a profundidad creo que no puedo ni quiero tampoco aportar mucho más. Yo lo quiero llevar a un nivel un poco más práctico. Yo soy productor, que como digo a veces con mis compañeros, es el periodista que no hace circo, es más binario, es blanco-negro, es está o no está. Y quería repasar un poco la temática de lo que plantearon los chicos sobre cómo se comunican las noticias políticas, cuándo un hecho político se convierte en noticiable. Para mí, que laburo en Radio 2, también produje el noticiero de Canal 3 a la noche durante muchos años. Tiene que tener rating, tiene que ser interesante. Está esa tensión entre lo interesante y lo importante. Si algo pudiera ser interesante e importante a la vez, bienvenido. De un tiempo a esta parte, los medios se transformaron más en un receptáculo de cuestiones interesantes o llamativas, y cada vez lo importante, donde incluyo a la política, porque como bien dijo alguno de ellos dos, configura nuestro día a día, y más importante aún, configura nuestro futuro, y más importante aún, configura el futuro de los nuestros. Cada vez eso importante va perdiendo espacio. Yo recuerdo cuando empecé a producir el noticiero en la tele, en el 2000 más o menos, era impensable que en un noticiero nacional como Telenoche hubiera espacio para un tema como Ledoman y su señora, que se separan. Y ahora, en cualquier diario, en cualquier revista, en cualquier noticiero, invariablemente ese tema o uno similar ocupa el espacio que antes se dedicaba a temas tal vez más trascendentes. ¿Qué sucede? No tan convocantes. Entonces, la pregunta que yo me hago es: ¿los medios siguen a la gente sigue a los medios? ¿Por qué en un noticiero o en un programa de radio que tiene rating y que necesitas tener rating, y después voy a explicar la importancia del rating, creo yo, en un medio masivo, por qué cada vez tienen más espacio? ¿Es la gente la que lo pide o es el periodista el que lo impone? La verdad no lo sé. La verdad no lo sé. Creo que la cosa anda por ahí por la mitad. Digo, a la gente ¿le interesa la política? Los chicos que están acá, los chicos sobre todo, si yo les preguntara quién fue el candidato a presidente del radicalismo en 1995, chicos de menos de 30 años, ¿alguno me lo puede decir? ¿Quién fue el? Sí. ¿El candidato a vice? Bueno, el candidato a vice no lo saben ni los radicales. Con esto le ganó una cuenta a Pablo Feldman, se lo juro. Preguntar. Entonces, ¿qué queremos saber nosotros de política si no nos interesa lo que pasó antes? ¿Qué podemos esperar? La gente, si vota del CEL, si a lo mejor cuando lo vea Obeid, ¿sí?, no sabe quién fue Obeid, para bien o para mal, porque como todo político, esta cuestión de blanco o negro para mí no existe, hay una escala de grises, es donde te paras vos, qué tan gris oscuro o tan gris claro te parece esa persona. ¿Cuántos sabían, por ejemplo, a ver, voy a decir algo bueno de Obeid, por ejemplo, que fue el tipo que se comprometió a derogar la ley de lemas? ¿Saben los chicos que fue la ley de lemas? O sea, una ley infame que hacía que nos presentamos todos, sumamos los votos, una burla a la democracia. Y el tipo ganó con esa ley, se había comprometido a derogarla y la derogó. Creo que en la campaña política ni lo mencionaron. Y fue de lo mejor que hizo este hombre Obeid a los ojos de un electorado independiente. Y en el peronismo no se la perdonaron nunca. Jamás se mencionó eso. Jamás se mencionó. Entonces, volviendo a la atención y llevándolo a lo práctico de por qué cada vez hay menos espacio en la política o se la faranduliza más, es qué necesita la gente y qué pide la gente. Y también tiene que ver con lo que decían los chicos sobre la pauta y la pauta oficial. El otro día hablaban en el programa con el titular de la Comisión Nacional de Comunicaciones y le planteaba, ¿no?, con
alguien del AFCA hoy le planteaba qué bueno sería poder regular la pauta publicitaria a nivel nacional, provincial y municipal, pero no que esté directamente relacionado con tenés tanta audiencia, va tanta pauta, porque también la pauta nacional tiene que ser una especie de incentivo a que haya otras voces, pero sí que tenga un cierto correlato. No puede ser que un canal como CN23, que no lo ve nadie, reciba mucha más publicidad que un canal mucho más visto. Y no estoy diciendo que le tenés que dar toda a TN, por favor, pero a lo mejor si alguien quisiera armar una cooperativa acá, que no tenga rating, bueno, que el Estado, pero que no sea simplemente por afinidad política, en todos los niveles, porque en esto no hay santos. Entonces, ¿cómo me parece a mí, desde la práctica del periodismo de todos los días, desde la labor del productor, que es básicamente, a ver, todo esto depende de la dinámica que hay con el conductor, con los programas, la relación, los tiempos que uno lleva trabajando, pero básicamente el productor, ¿qué hace? Es el que abre y cierra la canilla, el que dice vos sí, vos no, vos hablás, vos no hablás. ¿Por qué? Hay un recorte y es una elección. Los medios no reflejan la realidad, construyen con una mirada parcial de las personas que están en ese lugar ocasional de decisión, que muchos colegas creen que uno es el poderoso, el que tiene cierto nivel de mover las cosas es el puesto, no la persona. Entonces hay una especie de obnubilarse con el cargo o el puesto circunstancial, que no es así. Entonces voy al punto. ¿Qué programa puede ser más independiente de la pauta oficial y del condicionamiento político? El que tiene rating, el que lo escucha el 60% de la gente, porque vos te podés bancar o al menos te podés alejar del condicionamiento de la pauta oficial teniendo publicidad privada. ¿Por qué publicidad privada? Porque a los tipos les conviene poner en tu programa porque se escucha y vende. Entonces, ahí volvemos a esa vieja tensión entre lo importante y lo interesante. Avivados de eso, ¿qué han hecho los políticos? Y acá está planteado la farandulización, la automatización. Ya cada vez es más raro encontrar a un político improvisado en el tema medios. Saben a veces más que vos. Si no estás, te llama a lo mejor alguien para decirte, che, mirá, está este tema, está. Y yo decís, mirá, no, estoy, no sé, se operó Leo y estoy con él al lado, no fui a trabajar. Ah, entonces lo llamo a tal, ya sabe quién te reemplaza, quién está. Creo que muchos políticos se preocupan más de la estructura de los medios que por conocer a sus cuadros políticos en un partido. Yo sobre el periodismo tengo, y sobre la ética tengo dos cositas muy chiquitas y muy sencillas que me han guiado en esto. Algo que me dijo un compañero en la facultad, ¿viste? Esos tipos que están hace 40 años estudiando y nunca se reciben, pero que tenía una sabiduría. Me dice, mirá, si te gusta la plata, te gusta mucho la plata, el periodismo no es para vos. Porque generalmente sos un empleado, podés tener un mayor o un menor nivel de ingresos, pero no pasás de una cierta a una determinada cantidad de propiedades y bienes. Yo creo que se deja de ser periodista, para mí, y ya pasas a ser una especie de estrella o figura pública, que creo que es un mal que aqueja a muchos colegas, que dejan de ser alguien que traslada, que puede opinar, pero se envanecen y tratan de acaparar la atención que ellos solamente deberían reflejar en las opiniones de los demás o los hechos, pero ellos mismos quieren capturar algo de esa luz que te pasa por el costado en el día a día del noticiero, de un programa de radio. Hay como un ego cada vez más exacerbado en los periodistas, en las figuras, y lo que es peor, en los chicos jóvenes, que tratan más de llamar la atención, de tener un estilo muchas veces creo que amanerado y llamativo, con tal de llamar la atención, de ser distinto, que de informar. Y mi cuestión en cuanto a la ética, por ejemplo, donde laburo yo en Radio 2 y Canal 3, como dicen los chicos, hay condicionamientos, pero no sé si será porque acá hay un solo dueño, que se llama Alberto Goyán, tiene 95, 96 años y está de vuelta de casi todo, de vuelta de todo. Muy pocas veces me han dicho, esto sí, esto no. No soy ingenuo y sucede en todos los medios. ¿Qué puede ser? Que uno tal vez se autocensure y sepa, por este lado no, por este lado sí. Que a veces te evita ciertos choques. También uno ve en otros lados colegas o compañeros que ante la duda dicen no, que no la van a pelear la nota, que saben que a lo mejor
no le van a dar lo que hay. Ante la duda dicen no e invocan una supuesta orden de arriba, no, dice tal que ese tema no, y en realidad el que dio la orden ni siquiera está enterado de que ese tema pasó ni nada, y bueno, así no pasa nada. Pero creo que mi sistema para saber qué es ético y qué no es ético es muy sencillo, es ante un hecho, ante una decisión, ante qué cosa voy a contar o no, pregunto, ¿esta decisión o esto que voy a hacer, yo se lo puedo contar a mi viejo sin ponerme colorado? Si se lo puedo contar, está bien. Es re sencillo. O si no tenés a tus viejos, un hijo. Yo esto, ¿se lo puedo contar a mi hijo que lo hice y que no me da vergüenza? Fin del hecho. Con eso se arregla todo. El periodismo es mucho más sencillo. Es una cuestión de sentido común y de pensar para quién y para qué estás trabajando. No es una cosa abstracta, es todos los días, es un panadero de otras cosas. En lugar de factura, tenés que dar información útil y necesaria u opinión. Porque no simplemente el periodismo es lo que hace Leo de recabar información para escribir lo que pasó en la semana política. Él los datos los consigue, pero también le pone su impronta de cómo los une y se juega con su opinión, de acá o de allá. Decir esto del ser o no decirlo. Porque muchos transitan en la comodidad de no tomar nunca una posición ante nada. Son los tibios ante todo. No tienen a nadie que los critica, nadie los castiga, tampoco nadie los ama mucho, pero subsisten a lo largo del tiempo como si fueran esas capas geológicas, sedimentos que se van acumulando y termina siendo el delta del Río de la Plata, así, con cosas que fue arrastrando la corriente, y ahí quedan, y está lleno de gente así. Lo bueno de esto, como decían mis colegas, es que ahora la gente sabe qué pensás. Y yo prefiero un periodista que opina claramente y dice dónde está parado, si es que hay que estar parado en algún lugar. Yo no soy muy afecto a las políticas del gobierno nacional, pero me cae peor el periodista que, sea partidario o no, lo hace solapadamente por el temor al que dirán. Y entonces vende algo como objetivo cuando en realidad no sos objetivo. Es más, termino lo que voy a decir, me parece más digno lo de los pibes de 678, programa que aborrezco, pero los flacos lo dicen absolutamente de frente. Vos prendés 678 y sabés qué piensan, qué van a hacer, qué van a decir, ni nada. Y no de un falso por ahí planteo equidistante entre ambas posiciones de alguien que tiene una simpatía absolutamente marcada, o con el gobierno, o con la oposición, o con el socialismo, con Wiener, con el que sea. Prefiero la gente que toma posición, porque hay lugares y hay momentos donde hay que tomar una posición, desde el lugar que sea, y con la profundidad que uno tenga, y con la capacidad de análisis que uno tenga, pero con la verdad, ser consecuente con lo que uno piensa. Yo no puedo terminar de decirles que si te gusta mucho La Plata no te dediques al periodismo, termina la charla, lo saludo y me ven que me subo un Mercedes descapotable en la puerta. Lo vendí. Yo vine a reemplazar a mi amigo Ciro Seiza, que bueno, no pudo venir porque realmente tiene un problema familiar, y como le digo, hablar después de Leo dice, tendría que haber cerrado Leo, si yo Leo, si yo hablo antes que vos, los huecos que voy a dejar se tapan con casas prefabricadas, no hay forma de... lo importante por eso es la vieja pregunta del periodismo, ¿quién dijo tal cosa? En cuanto a las noticias, en cuanto a las fuentes, a ver, me dicen, chocaron dos barcos en el Paraná. Si me lo dice el tipo de prefectura, es bastante más probable que yo le crea a que si me lo dice el tipo del Centro de Unión Almacenero, ¿sí? Y eso también creo que tendríamos que hacerlo correr para los propios periodistas. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice aquello? ¿Dónde está? Y el quién dice, para saber si está teñido de algún color, o por lo menos despejar un poco la maleza, ¿cómo lo podés hacer en un programa de radio, en un programa de tele, en un diario? Mirá los avisos, mirá la pauta, escuchá la pauta. Si vos tenés 10 minutos de publicidad en una hora del gobierno nacional, y lo más probable es que Agustín Rossi sea Dios. Si vos tenés 10 minutos de publicidad del gobierno provincial y municipal, lo más probable es que Bonfatti hasta tenga pelo largo y sea rockero. Es así. ¿Cuál es el ideal para mí de un programa en relación a la pauta? Un programa que tenga 2 o 3 minutos, pongo
lapsos hipotéticos, ¿no? 2 o 3 minutos de la nacional, 1 o 2 minutos de la provincial, o al revés, y 4 o 5 de la privada, porque la publicidad privada es la que te da la libertad de hacer lo que vos quieras. No te gusta, te vas a otro lado, porque sos un tipo convocante o tenés un equipo convocante y no dependés de nada. Y volvemos a lo mismo como un perro que se muerde la cola. Todos estos problemas a los laburantes en general no nos afectan, nos pasan por arriba, pero sirven para ver dónde uno está parado. Para mí, el camino de la publicidad política está muy cerquita de La Plata, como agarraron al Capone. No lo pudieron agarrar por los crímenes que cometía el tipo, lo agarraron siguiendo la ruta de los impuestos que no pagaba, por el reflejo de las huellas que dejaba. Tenía mucha plata el tipo haciendo cosas ilícitas, pero eso no se lo podían probar. Se lo probaron diciendo: negro, toda esta plata que te ingresa, ¿dónde está declarada? Y eso me parece que es una discusión que ha planteado el kirchnerismo sobre que el periodismo no es transparente ni inocente, y hay que reconocérselo, porque es de obtuso pensar que todo lo que hace el gobierno está mal, de la misma forma que muchos piensan que todo está bien. Creo que ha tenido aciertos y errores, de la misma forma que un montón de opositores que hasta hace 3 días, ¿cuándo fue el fallo de la Corte? Que hasta el fallo de la Corte decían: los tipos de la Corte Suprema son, de Aristóteles para acá no hubo gente tan viola como ellos a la hora de razonar. Dan un fallo que beneficia al gobierno, que de alguna forma lo oxigena después de la derrota, y ahora resulta que estos prohombres de la justicia y del pensamiento son unos vendidos, pactaron con el diablo. Pongámonos de acuerdo, muchachos. Hay que mirar la película y no la foto. Y eso nos lleva a que ¿te interesa la política? ¿Te interesa lo que está pasando? ¿Podés saber dónde estás parado hoy si no sabés lo que pasó ayer? Por ejemplo, un candidato, Patricia, vamos al ejemplo demagógico, Patricia Bullrich. ¿En qué partido está hoy? ¿En cuál estuvo hace 2 años? ¿En cuál estuvo hace 5? ¿En cuál estuvo hace 10? Ni Leo lo sabe eso. A los 6, 7 partidos ya te perdés. Fue ministra de Trabajo, fue montonera, después tuvo como un caballo, cualquier cosa. Entonces, si a vos comprás la foto de Patricia Bullrich hoy, decís: wow, pero a ver, pará, ¿dónde estaba hace un tiempo? Por eso creo que el leer los diarios, el informarse y el tener archivo te permite valorar mejor las cosas. A mí, que no me cae simpático el kirchnerismo, por ejemplo, me cae muy simpático un tipo del kirchnerismo que es Agustín Rossi, que es uno de los más kirchneristas que hay por acá. ¿Por qué me cae simpático el tipo? Porque era presidente del Consejo acá, y cuando llega al poder el menemismo, cuando el menemismo estaba en el poder, Rossi, peronista, ¿qué dijo? No, muchachos, esto no es peronismo, permiso, se fue. O cuando Kirchner, que era un gato que no lo conocía nadie, que tenía el 1,2% de intención de voto, vino para acá de ronda porque Duhalde, presidente y con el poder en ese momento, había dicho: de la Sota vos vas a ser candidato. De la Sota no movieran perímetro, no sacaba un voto, dijo: gracias, de la Sota vas a ser vos. En la vuelta anterior, cuando vino Kirchner sin ningún tipo de bendición dualdista, ni de poder ni nada, por lo que decía simplemente, Rossi dijo: a este tipo voy a apoyar yo. Y en ese momento Kirchner no lo funaba a nadie, y Rossi era el presidente del Consejo Municipal. Entonces, y no lo estoy defendiendo al ministro en sí, digo, si vos conocés la película entera, podés valorar más la trayectoria. Entonces le creo mucho más a un ministro kirchnerista como Rossi, y no a un, no sé, senador como Pichetto, por ejemplo, también kirchnerista fanático, que también fue dualdista fanático, también fue menemista fanático, antes había sido cafierista fanático, y, o sea, siempre ha mantenido una línea de ser oficialista. Entonces, para entender la foto tenemos que conocer la película. Para conocer la película nos tiene que interesar. ¿Nos interesa realmente lo que pasa? Ahí está la gran duda. Y quería decir algo más, pero me olvidé. Eso.